Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en un streaming más de Clínica Somno. Mi nombre es Trinidad Pascual. Estamos con la doctora Dafne Rivera, una de nuestras neurólogas infantiles. Lamentablemente, nuestro periodista Pablo Zúñiga no pudo presentarse debido a problemas personales, pero la doctora sigue acá para poder Encantada. continuar y recibir las preguntas que ustedes tengan con respecto a los trastornos del sueño en niños, que ha llamado bastante la atención en nuestro público. Doctora, hay muchas cosas importantes que podemos hablar, sobre todo con el tema de los trastornos del sueño en niños, que es Mm, bastante llamativo, eh, sobre todo para muchas madres que tienen hijos que tienen sí. trastornos del sueño. ¿Cuáles son los trastornos del sueño más típicos en niños? Para que Bueno, nos mira, cuenten un poco. yo quisiera decirte que lo más importante de todo es que los trastornos de sueño en los niños son subdiagnosticados. Es decir, es muy importante que el papá esté pendiente de que exista la posibilidad de que sea un trastorno de sueño. En estudios se ha demostrado que el 50% de los papás no tienen conciencia de que el niño tiene un trastorno de sueño. En relación a la clasificación, bueno, la clasificación es súper extensa, Claro. pero te puedo hablar de las disomnias y las parasomnias. Entre las disomnias vemos fundamentalmente el insomnio Ujú. y las parasomnias son alteraciones de distintos momentos del sueño y la vigilia. Ya. Volvamos al insomnio. El insomnio yo creo que es bastante importante porque es una consulta muy frecuente, sobre todo el insomnio producido por falta de límite o por inadecuado higiene de sueño. También hay un factor importante ahí que es la alimentación, ¿o no? En los niños de repente uno le da mucho azúcar en la noche. ¿Puede influir eso también? ¿Puede ser un factor como de higiene del sueño? Obviamente que claro que influye. En general, en relación a la alimentación, nosotros nos hemos dado cuenta de que hay alimentos que son buenos y que activan el sueño y que otros son un poco más nefastos. Ahora, en general en los niños Mm. no hay problemas con excitantes como el alcohol, la cafeína, que se sabe que no hacen bien, ¿no es cierto? Claro. O el tabaco. O comidas muy pesadas, Ujú. pero sí es importante, digamos, que hacer, bueno, que me parece que ya lo mencioné, que los niños desde los 6 meses, los lactantes, no deben ingerir más comida en la noche porque les altera el sueño. Ya. Ahora, en relación a los alimentos, es interesante, la melatonina es un controlador biológico muy importante en el sueño y Mm. la melatonina deriva de la serotonina y ella deriva, ¿no es cierto?, del triptófano. Por lo tanto, todos los alimentos que tengan triptófano, Claro. llámese, llámese carne, pollo, huevo, el Huevo. tofu, Ya. la soya, son Perfecto. muy buenos para, digamos, ayudar en la secreción de melatonina y de la regulación del sueño. Otro más es la dopamina, que tiene un efecto como de avisarle a la melatonina, oye, no sigas tú, yo quiero despertar al paciente. Claro. Perdón, alimentos que tienen, digamos, dopamina son también las legumbres y de hecho las legumbres, también el tofu, también la soya Ya. y carnes en general. Carne en general, perfecto. ¿Qué debemos hacer si sospechamos que nuestro hijo pueda estar presentando un trastorno del sueño o está durmiendo mal? ¿Qué debemos hacer en esos casos? Bueno, en general, digamos, como decía, es subdiagnosticado. Ahora, cuando Ya. sospechamos nosotros, ¿cómo vamos a sospechar? Primero, si el niño tiene dificultades para dormirse, si el Exacto. niño tiene dificultades para despertarse, Ya. si el niño presenta una hipersomnolencia diurna, si el niño rechaza ir a dormir, si el paciente tiene enfermedades adicionales, obviamente un niño que tiene un trastorno del espectro autista, tú tienes un porcentaje mucho mayor a que tenga problemas de sueño. Los niños con síndrome de Down se sabe que el 90% tienen trastornos de sueño. Y una cosa muy interesante es el insomnio que se refiere a los niños depresivos. ¿Mm? Ya, La perfecto. depresión, el insomnio
digamos, el signo centinela de la depresión en niños. Ojo con el Perfecto. insomnio en niños que han disminuido su desempeño cognitivo. Y bueno, en general también el papá, cuando ve que su hijo disminuye el rendimiento escolar, uno tiene que parar oreja, porque Ya. evidentemente que O sea, es lo, una llamada de alerta el niño que también tiene déficit atencional, obviamente, que está durmiendo obviamente, mal, que tal vez obviamente, tenga problemas con la obviamente, alimentación. cae cajón, ¿no es cierto?, los pacientes que tienen, que roncan. Es un Claro, paciente que debe ser evaluado. En relación a los trastornos por déficit de atención, que son tan frecuentes, ¿no es cierto?, lo que se llama el déficit atencional, los ¿ya? niños con déficit atencional, muchos especialistas dicen que las alteraciones del sueño son pero típicas en ellos. Sin embargo, otros como que no ponen en el grupo de los trastornos del sueño el TAD. Sin embargo, sí, se ha Ya. demostrado que hay alteraciones en el sueño en los niños, sobre todo que el TAD presenta mucha comorbilidad psiquiátrica como la depresión, Claro, como los trastornos de aprendizaje y muchas veces también trastornos del neurodesarrollo de otro tipo. claro, perfecto. Bueno, para los que están recién incluyéndose dentro de nuestro Facebook Live, les recuerdo que estamos con la doctora Dafne Rivera, una de nuestras neurólogas infantiles, para que también ustedes puedan hacer sus preguntas con respecto a los trastornos del sueño que puedan estar presentando algún familiar o sus propios hijos también. Y si tienen alguna consulta, por favor, escríbanos en Facebook para que nosotros podamos hacerle estas preguntas a la doctora. Doctora, conversando Dígame. también de lo que hemos hablado un poco, que es bastante interesante, el tema de la alimentación, el uso de la melatonina también. ¿Cómo se utiliza o se administra la melatonina en niños? ¿Se usa mucho? Bueno, ¿Es frecuente utilizarla bueno, para incentivar el sí, mira, inducir el sueño, precisamente? la melatonina es una hormona que se sintetiza en una glándula en el cerebro que se llama la glándula pineal, que Ya, está controlada por el control circadiano primario que está en los núcleos supraquiasmáticos, y esto, digamos, recibe el influjo por los tractos tálamo óptico talámico. Cuando hay cambios de luz, estos núcleos le avisan a la glándula pineal que aumente la secreción. ya. Y al secretarla, Generalmente, eso quiere decir que el niño se activa, se general, duerme. ¿Qué hace no, la no, melatonina? no, no, claro, la melatonina es la hormona de la oscuridad, es Ya, decir, favorece, digamos, el sueño, ¿m? Favorece el sueño en el niño, digamos, estimula el sueño normal. Ahora, lo importante, digamos, de la melatonina, que el pic secretorio de la melatonina es alrededor de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. eso es lo normal. Eso es lo normal. Ya. Ahora, la idea naturalmente que las melatoninas sirven y muy bien en muchos trastornos de sueño, pero hay trastornos de sueño que simplemente la melatonina no tiene ninguna razón de ser, como por ejemplo pacientes que tienen trastornos de sueño como por ejemplo pesadilla Ya. o algún tipo de parasomnia, que no hemos hablado de las parasomnias, que me parece que es un tema bastante interesante y Ujú. donde la melatonina no tiene mucha razón de ser. Entonces, ¿en qué caso usted podría indicar la melatonina? ¿Dónde se puede usar? Bueno, y ¿En que qué trastorno? obviamente en los insomnios, Ya, ¿no es cierto? En los insomnios del lactante y en todo paciente que tiene alguna alteración sugerente de alteración del ciclo sueño-vigilia. perfecto. Y en el caso, por ejemplo, usted tocó un trastorno que es bastante común en los niños, que es, por ejemplo, las parasomnias. Entre eso tenemos Sí, los terrores sí. nocturnos, que Bueno, son estos niños que tienen, sí, que le dan, entre comillas, susto en la noche, se claro, despiertan claro. atormentados. Cuéntanos un poco sobre ese tipo de trastorno. Bueno, ¿En qué consiste? las parasomnias son alteraciones, digamos, alteraciones que interrumpen el sueño y que se caracterizan por conductas motoras o vegetativas que alteran el ciclo vigilia. Ya, Hay las parasomnias típicas del despertares son los despertares confusionales. Es un niñito, por ejemplo, lactante que despierta, queda mirando a la mamá, y es una consulta frecuente, queda mirando a la mamá y ya, sigue durmiendo, sin ninguna alteración, digamos, especial. ya. Ahora, el otro obviamente es el paciente con el terror nocturno,
que es un paciente que despierta muy angustiado, grita, sus contenidos son poco elaborados, pero la angustia es lo que prevalece y los padres acuden donde él y el niño no reacciona, no logra, digamos, no logran los padres saber si el niño está despierto, está dormido y es una angustia tremenda para los padres. Ahora, el niño en un momento dado cesa el episodio, el niño duerme y al otro día él No no se acuerda. recuerda el episodio. Distinto, ¿no es cierto?, como son las pesadillas. Las pesadillas es otra, son trastornos del sueño REM, es decir, acordémonos que hay dos tipos de sueño, el sueño no REM y el sueño REM. Las alteraciones en el sueño REM vemos las pesadillas. El terror nocturno es el sueño no REM. Ahora, estas pesadillas, la diferencia que tienen que el paciente presenta contenidos mucho más elaborados, pueden ser muy angustiosos, pero no revisten en los contenidos, son, como les dije, mucho menos elaborados mucho más elaborados que el terror ¿Cómo se nocturno. podría diferenciar? Porque La mucha gente no diferencia- sabe Claro, porque claro. muchos niños se despiertan asustados, porque Sí. ven una película de terror, Exactamente. se despiertan, Bueno, la diferencia, asustan a la familia, a sí, los papás. obvio, claro ¿Cómo que sí. podemos diferenciarlo eso de un terror nocturno que es un trastorno del sueño versus una pesadilla, por ejemplo? Claro. Bueno, obviamente la fase sueño, pero eso no tienen por qué saberlo los papás, ¿no es cierto? Claro. Lo que es categórico es el hecho de que el niño al otro día recuerda la pesadilla y la cuenta con mucha angustia. En cambio, el paciente que ha tenido un terror nocturno en la noche, los papás tienen que contarles lo que él presentó, porque él no recuerda O sea, absolutamente los niños nada. que tienen trastornos como, por ejemplo, terror nocturno, en esos casos, el niño no recuerda el episodio. No Y eso recuerda el sería episodio. la Claro. diferenciación con un despertar la- tal vez asustado o una Claro. pesadilla versus un trastorno del sueño que es una Claro. parasomnia. Esto que Claro, un terror ahora nocturno. de todas maneras, en este tipo de parasomnia, yo recomiendo siempre descartar, digamos, con un electroencefalograma las posibilidades, o un estudio polisomnográfico, las posibilidades de que haya algún tipo de crisis epiléptica parcial compleja. Ya. No se puede descartar, pero en general la diferenciación es fácil y la evolución es benigna y en general no responden a melatonina. Ya, perfecto. Ahora, otra parasomnia interesante también, digamos que me parece, es la somnolencia. Claro, Perdón, el sonambulismo. Hay muchos niños que son sonámbulos y eso es Claro, como bastante común. claro. De repente uno dice, tal vez le podría contar a la gente que nos está viendo Sí. Que eso es súper común porque tal vez uno de los... puede ser uno de las parasomias más comunes que usted ve o... Mire, en general las parasomnias más comunes que yo veo, que todavía no hablamos de eso, es sí, los terrores nocturnos, la somnolencia, más que los terrores nocturnos, las pesadillas lleva el primer lugar, obviamente, es mucho más frecuente. Claro. Además asociamos otras parasomnias que también son motivo de consulta frecuente en la neuropediatría, que es la enuresis, Ya. ¿no es cierto?, que es la capacidad, la incontinencia vesical en el niño, hombrecito, después de los 5 años. ¿Se llama y la mujercita. en hombre es más común o en mujeres o da No, lo- no, el- lo que pasa es que no hay en el diferenciación. niño es aceptable que sea hasta los 6 y en la mujercita hasta Ya. los 5. Perfecto. Y el bruxismo, ¿no es cierto?, que es una contracción de los músculos masséteros y pterigoideos y temporales durante el sueño y Ya. que obviamente produce un muy mal dormir y que ahí se sugiere que También se presenta el bruxismo en niños porque hemos visto en Sí, otro sí. streaming que también se ha mencionado que el Sí, bruxismo sí. es bastante común en el sí, adulto, mucho. pero no sabemos que en los niños también lo Sí, puede sí, presentar. es muy frecuente el bruxismo en niños Ya. y realmente es la mamá que dice, oye doctora, pero si este niñito rechina demasiado los dientes y es una consulta como bastante, digamos, no infrecuente. Ya. Bueno, para resumir un poco también y invitarlos a los que están viendo y se están incluyendo en nuestro Facebook Live, estamos con la doctora Dafne Rivera, una de nuestras neurólogas infantiles. Les pedimos que, si es que tienen alguna pregunta, puedan escribirnos directamente al Facebook Live. Yo voy a estar leyendo las preguntas que ustedes tengan en vivo para que la doctora les pueda contestar.
Y si tienen alguna pregunta con respecto a los temas que hemos hablado también, los invito a participar. Doctora, una última pregunta que es súper interesante, que también creo que les pasa a muchos papás, tal vez, que tengan a sus hijos y escuchen a sus hijos dormir. Muchos niños también roncan. Claro. Y el roncar en adulto con el niño, ¿es diferente o es lo mismo? ¿Qué diferencia tiene o qué consecuencias puede tener en el niño roncador? ¿Es normal que el niño ronque? No, no es normal que el niño ronque y obviamente que lo que hay que hacer ahí rápidamente un estudio, digamos, un evalúo otorrinolaringológico y eventualmente, digamos, una polisomnografía para descartar que el paciente esté sufriendo un SAOS, ¿no es cierto? Ya. Que es un síndrome de apnea obstructiva en el sueño. Ahora, el punto de los roncadores, que son muy frecuentes y desgraciadamente los pacientes uno tiene que, digamos, a los padres uno tiene que preguntarle, oye, ¿y no ronca? En general, no es una consulta como espontánea. ¿Ronca el niño? No, es como adicional a otras cosas. Sí, también ronca. Entonces yo creo que una de las cosas que querría como resumir es que es importante que nosotros estemos, digamos, muy pendientes de que los niños sufren muchos trastornos de sueño, más de lo que imaginamos, y uno es, por ejemplo, interrogar sobre si ronca o no, porque realmente que muchas veces no hacemos esa pregunta. O sea, importante, como usted dijo en resumen de todo lo que hablamos, es que los papás o la gente que está mirando al niño dormir siempre esté consciente de observar si ve alguno de estos signos, entre comillas, que puedan estar indicando que está presentando algún trastorno del sueño. Por ejemplo, el ronquío, que no es normal, la enuresis, creo que me dijo recién, en ciertas edades, que es permitido, pasado esa edad, ahí hay que preguntarse si es que está generando algún tipo de trastorno del sueño. Las parasomnias, por ejemplo, los terrores nocturnos. Y otra cosa, Trini, una de las cosas más importantes, digamos, que nosotros tenemos que estar muy preocupados, es el niño que llega por un trastorno por déficit de atención, como sospecha, digamos, y que ha tenido una baja al rendimiento escolar. Claro. Ese es un niño que nosotros tenemos que tener muy pendiente. Es un niño generalmente que presenta alteraciones de sueño, que muchas veces es un niño insomne, y es fundamental que nosotros investiguemos más allá. Es decir, la consulta tan frecuente, porque la más frecuente de todas es el déficit atencional, y realmente que, digamos, debemos consultar sobre el sueño de este niño y eventualmente realizar un estudio polisomnográfico. Ahora, como regla, todo paciente con déficit atencional que ronca, polisomnografía. Es de regla. Doctora, vamos a pasar a las preguntas ahora. Los vuelvo a invitar a todos a que hagan las preguntas que quieran con respecto a los temas que hemos estado hablando. Si tienen alguna duda en especial que quieran preguntarle, valga la redundancia, a la doctora Dafne Rivera, por favor, los invito a participar. Voy a estar leyendo las preguntas que nos han hecho ahora en nuestro Facebook Live. Mauricio nos dice: mi hijo de 1 año y 10 meses duerme siesta de 3 horas. ¿Está bien? Bueno, no. Desgraciadamente no. En general, digamos, la idea que el niño de 6 a 9 meses a 1 año debe dormir 14 horas y 2 siestas. El niño de 2 años debe dormir 13 horas y 1 siesta. Así que, digamos, yo creo que hay que, como él está un poquito al medio, entre el 1 y 2, bueno, se lo podemos perdonar, pero en general la idea es que tratemos de que a los 2 años ya él esté haciendo 1 siesta. ¿Ya? Una sola siesta. ¿Y de cuántas horas, por ejemplo? Bueno, en general la siesta puede ser, calcula tú, él se supone que tiene que dormir 14 horas en la noche, y en el día, digamos, una siesta, ojalá no mayor de 1 hora. O sea, 3 horas es bastante. O sea, ahí habría que ver ese punto. Sí. Otra persona nos pregunta: hola, mi hijo de 10 años le suenan los dientes mientras duerme y habla dormido, amanece cansado. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, es un tema que hablamos recién. Sí, ahí estamos hablando de 2 cosas. Del bruxismo, ¿no es cierto?, que es una parasomnia,
del rechinar de dientes, y como demuestra que es una consulta frecuente en la neuropediatría. Y el otro es la somniloquia, que es una alteración, una parasomnia, que puede ser del sueño REM o no REM, y realmente que son patologías. Bueno, el bruxismo, obviamente, yo le sugiero que haga un evalúo con su odontopediatra para ver la Ya. oclusión, la buena oclusión del niño. Y en relación a la somniloquia, en general no se hace mucho tratamiento, ni tampoco se indica melatonina. Ya. En general no es un trastorno muy, digamos, preocupante. Ya. Andrea Pichara nos pregunta, ¿solo niños? ¿Estos trastornos son comunes en adultos también? Claro, digamos, yo no soy adulto, por lo tanto, solo puedo decir que sí, claro que son frecuentes estos. Obviamente, me da la impresión que los adultos ven mucho el asunto del SAOS, Claro. en general los terrores nocturnos. Y hemos hablado de esto en otros streaming anteriores también, es que son trastornos bastante Exactamente, comunes. claro. Dayana nos pregunta, hola, ¿se puede llegar adulto con estos terrores nocturnos? ¿Hay algún tratamiento? O sea, ¿existen los terrores nocturnos en adultos? En general, podrían existir algunas alteraciones de tipo parasomnia que simulen un terror nocturno. Ahora, en general, siempre cuando pasa una cosa así, lo primero que hay que hacer es un electroencefalograma, porque Ya. tenemos que descartar que esto no sea un tipo de crisis parcial compleja, porque sí que nos llevamos bastante sorpresa haciendo un diagnóstico, me refiero a niños, de terror nocturno, resulta que no lo es. Entonces, obviamente, un terror nocturno que permanece en el tiempo es muy sugerente de que debe ser estudiado, y obviamente también plantearle la posibilidad de una polisomnografía. O sea, en casos como estos es mejor hacerse un estudio del sueño y ver Obviamente, cuál es el trastorno del sueño que está fundamental el presentando. estudio del sueño y ser evaluado con un neurólogo de adulto especialista en sueño. Perfecto. Carolina del Valle nos pregunta, mi hijo de 1 año y 10 meses duerme mal en la noche cuando no siente que hay nadie al lado. Puede haber pasado a lo más 3 horas y se mueve para despertar. O sea, él dice que duerme mal en la noche cuando no siente que no hay nadie al lado. Bueno, ¿qué edad tenía, perdón? 1 año y 10 meses. Bueno, la idea de la higiene de sueño es que obviamente el niño a los 6 meses ya debe estar durmiendo solo, y tratar sobre todo de trabajar con los padres para que no sea muy aprensivo si al niño lo dejan en una pieza solo, sin luz y con una discreta luz que con una puerta, digamos, que esté lenta, Un poco abierta. claro, un poco abierta, y que se vea un poquito de luz para adentro, pero que la pieza esté oscura. Ahora, es frecuente en los niños más pequeños, sí, los microdespertares, pero estos son de baja frecuencia, y la idea obviamente es que tenemos que empezar a trabajar quizás con algún método. El método de Stivil es bastante bueno. El método ¿Cuál Stivil, es ese método? sí, consiste en, digamos, un alejamiento paulatino, digamos. En el fondo, si el niño, el primer día, la idea es que él se sienta muy apoyado, y si el niño requiere que nosotros estamos, lo miramos, le hablamos, no lo paseamos, ni lo mecemos, ni lo sacamos de la cuna, ¿Ya? pero que él sienta nuestra presencia con alguna canción muy, muy monótona, digamos, y pasados los días, digamos, la idea es que nosotros lentamente nos vayamos alejando, es decir, vayamos haciendo un sistema en el cual el niño el primer día estuvimos un rato, el segundo día vamos a estar un rato menos, el tercer día un rato menos, hasta que dejemos de estar. Perfecto. Pero obviamente el niño está teniendo un trastorno de sueño con despertares frecuentes, y tendría que ser evaluado porque, digamos, está presentando un insomnio. ¿Cuántas veces despierta en la noche? Aquí no me indica cuántas veces se despierta, Ya, pero dice despierta que... porque no ve, pero despierta varias veces. No sé si Carolina nos podría explicar más cuál sería la
la cantidad de despertares que tiene su hijo de 1 año y 10 meses para que la doctora le Sí, pueda ahora, en responder. general, nosotros podemos decir que hablamos de insomnio en niño cuando el niño tiene más de 3 despertares de 20 minutos en 4 días seguidos en 4 días de la semana. Ya, Es decir, que yo creo que él está ya catalogado como un insomnio, por lo tanto sería interesante que consultara a un un neuropediatra para ver especialista. el problema, ¿no es cierto?, del insomnio que está sufriendo el niño y evaluar, es que el insomnio es un saco inmenso de causas que lo pueden producir. Por eso que hay que evaluar Evaluar como qué cada está caso. pasando estas despertadas cada 3 horas. Perfecto. Nicole pregunta, Nicole Odet, consulta, si una madre sufre de algún trastorno del sueño, ¿es probable que el niño también lo padezca? En general, digamos, Es súper interesante, sí. hay definitivamente enfermedades que no son tan frecuentes en los niños, ¿Ya? como es, por ejemplo, la narcolepsia, que se supone que es bastante poco frecuente en los niños, es poco frecuente en general en la población en general, pero Ya. en el niño es menos frecuente aún, pero existe y puede verse niños que tienen las primeras sintomatologías como a los 5 años, como de hipersomnia. ¿No es Perfecto. cierto? Y eso es genéticamente determinado y tiene antecedentes. Ahora, los otros pacientes también que pueden tener antecedentes de los padres son los pacientes que sufren de síndrome de piernas inquietas. Ya. El síndrome de piernas inquietas es de niños un poquito más grandes, pero sí hay antecedentes de familiares con síndrome de piernas inquietas. Claro. Y ahora, otra cosa muy importante es que quería relacionar una cosa, el trastorno por déficit de atención. El trastorno de déficit Atencional. de atención, claro, Claro. se supone, como conversábamos, no se supone, presenta trastorno de sueño. Ya. Entonces, realmente que el TAD, el trastorno por déficit de atención, es familiar, genéticamente determinado con una alteración claramente dopaminérgica, digamos, y realmente que los niños con TAD, con problemas de sueño, tienen muchas veces padres, digamos los varones, digamos, También el con papá déficit atencional. con déficit atencional Ah, y mire. que pueden tener trastornos de sueño también. Mire, Así que doctora, es interesante. estamos hablando del caso del hijo de Carolina del Valle y nos respondió, dijo, alrededor de 3 veces en la noche duerme solo en su cama. Bueno, la No idea, duerme con alguien acompañado, sino que duerme solo en su cama, no duerme con alguien. ya. Bueno, la idea como estábamos mencionando, que se supone que 3 despertares, 4 días a la semana, se supone que ya es un insomnio. Así que le sugiero a Carolina que sí, que consulte un neuropediatra, pero evalúo ya porque podemos hablar de que el niño está sufriendo un insomnio. Perfecto. Entonces, Carolina, el ideal que vayas con una especialista, puedes consultar con respecto a la cantidad de despertares que tiene tu hijo en este caso. Doctora, tengo otra persona que pregunta acá, Ivania, perdón. Ivania Cabezas, hola, me hicieron una polisonografía y hacía muchas apneas, por lo que debía dormir con una maquinita. ¿Esta es la única solución o se puede operar? Esto en un caso adulto, no estamos hablando de un caso pediátrico. Pero Bueno, realmente yo creo que aquí el que debe operar es el neurólogo de adulto, pero obviamente Claro. operar en general yo creo que lo tendrá que evaluar el neurólogo de adulto porque esta paciente es portadora de un SAOS y no sé, digamos, el componente obstructivo y si tiene una dismorfia craniofacial que amerite una cirugía. Es decir, hay mucho paño que cortar en esta paciente que Claro. no es de índole neuropediátrico, digamos. Claro. Tiene que consultar su neurólogo y neurólogo especialista en sueño. Claro, en este caso entonces, Ivania, lo ideal, como dice la doctora, que ella es especialista en neuróloga infantil, no es de adulto, pero que consultes con tu médico tratante y veas las alternativas que hay con respecto al tratamiento, porque también depende del diagnóstico, hay hartas Obviamente, variables ahí. es decir, hay muchas Claro. variables. Bueno, quería agradecer, bueno, tengo la última pregunta. Preguntan, mi hijo de 9 se duerme ¿De 9 qué? de 9 años, Sí. se duerme a las 9 de la noche, se levanta a las 6:30 de la mañana y algunas veces de la tarde duerme siesta. ¿Es correcta su higiene del sueño? Ah, ya. Eso, qué bueno que lo menciona.
Sí, no hemos hablado de la higiene del sueño, que No, realmente es claro. súper importante. Bueno, lo que yo les quería, digamos, hablar, que es muy importante en los niños, en los Ujú. escolares, en este momento tenemos el tremendo problema de todo lo que es digamos, los celulares, la televisión y todos estos grandes estímulos, ¿no es cierto?, que tienen los niños que los distraen mucho. En Claro. general, el problema que tenemos con los niños, y hemos visto, que los niños lo que hacen es que le dicen a la mamá, ya mamá, yo me voy a acostar a las 9, pero resulta que la mamá no sabe que él en la pieza está con muchos estímulos, distractores Juega como tal la vez. tele, ¿no es cierto? Que probablemente la tiene prendida y tiene que ver una serie y esa serie a las 12 de la noche, entonces él sí está acostado, pero está despierto. Ahora Ya. también sigue jugando con su celular y si la madre lo ve que está oscura quizás la pieza, pero él está con el celular metido debajo de la sábana. Claro. Entonces la idea es que Ahora que los estos niños. niños también tienen harto acceso a la tecnología y les Por gustan eso las te digo, tablets, todo. claro, claro. Bueno, la Claro. idea es que estos niños tienen un fenómeno bien especial que es un insomnio, que realmente no es un insomnio. Estos niños lo que hacen es trasladan el sueño un poco, sus ciclos de sueño. Este Ujú. niño se duerme muy tarde, por lo tanto en el día tiene en el colegio una hipersomnia, obviamente está con sueño porque no ha dormido bien en la noche, Claro. entonces llega y duerme. Es totalmente normal una siesta en niños después de los 6 años. No debe haber siestas después de los 6 años. Ya. Entonces este niño duerme en la tarde esta siesta y el niño después cuando llega la noche No no se puede tiene quedar sueño. dormido. Por lo tanto Claro. es un insomnio que no es insomnio y eso se perpetúa en el tiempo. Por eso que es tan importante practicar en este niño una higiene de sueño y analizar cuáles son los elementos distractores que hacen que este niño esté durmiendo siesta, que es totalmente anormal. Es decir, hay que evaluar realmente la cantidad de personas que él tiene, porque igual nos podemos encontrarnos que el niño está empezando una narcolepsia, es decir, no sabemos, tenemos que evaluarlo. Ya. ¿Mm? Bueno, esas serían todas las preguntas que tengo del Facebook Live. Quería agradecer a toda la gente que participó. Bueno, también a la doctora Sí, Dafne Rivera, es una de nuestras neurólogas infantiles. Quisimos hablar de este tema porque llamó mucho la atención a toda la gente que nos sigue en Facebook. Eh, y eso, los invito a la próxima semana a participar, a seguir participando en estos streaming que realizamos todos los días martes. La próxima oportunidad vamos a hacer alguna promoción con respecto a qué tema vamos a hablar, pero eso es todo. Mi nombre es Trinidad, tenemos a la doctora Dafne, le agradecemos su sintonía y nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén bien.